Bueno, hermanos, gracias por estar otra vez en el entrenamiento de Logos. Ojalá que les haya sido de ayuda hasta ahora. Estamos acá donde nos quedamos en la última, en el 2A, en donde quedamos en lo que es tener el segundo paso. El primer paso que hicimos fue observación, segundo va a ser interpretación. Les ruego que si no son suscriptores al canal de YouTube, que por favor se suscriban. Me ayudaría un montón si podrían suscribirse, número 1. Número 2, si pueden comentar de vez en cuando, pueden estar haciendo preguntas, nos ayudaría. Si no eres parte del grupo de Facebook, te animo a ser parte del grupo de Facebook para poder estar dictando ahí qué preguntas se va a contestar después. Y también si no recibes nuestros emails, todo va a estar en la parte de abajo, debajo del video, va a estar toda esta información para que puedas formar parte. Ahora, estamos en el segundo paso. Paso número 1 fue observación. En observación no estamos buscando respuestas, estamos haciendo preguntas nada más que preguntas. En el pasaje, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién, qué, cuándo, cómo, por qué? Estamos haciendo estas preguntas en cada versículo para asegurarnos de entender bien cómo funciona todo esto junto. Entonces, esa es la idea del paso número 1. En el paso número 2, todavía no hemos visto ningún comentario. En el paso número 2 estamos haciendo interpretación. Después de haber visto tantas veces lo que está sucediendo, ya estamos contestando las preguntas que hicimos. ¿Qué significa esto? ¿Esto qué significa? ¿Por qué es importante esto en el pasaje? Entonces, ese es el segundo paso. Llegamos al lugar donde estamos ahora mismo y ya tenemos todas nuestras notas. Aquí lo tenemos a un lado. Si no has visto el otro video, te animo a estar viéndolo. Acá tenemos las notas. Después de las notas, aquí tenemos un guía que nosotros hemos empezado, que nosotros hemos creado, y este guía es lo que nos guía por el pasaje. En cada versículo que leemos vamos a estar pudiendo ver todas estas facetas, vamos a poder contestarlas. Aquí abajo hemos creado un vínculo, una Biblia, donde cada vez que hacemos clic en un vínculo, en un versículo, en un libro, lo va a abrir en esta ventana. Y aquí arriba tenemos la ventana donde estamos leyendo y nuestra Biblia, estamos viendo nuestra Biblia. Pero si te das cuenta, acá esto va cambiando. Cuando voy a 3.1, cambia a 3.1. Cuando voy a 3.2, cambia a 3.2 para poder hacer el estudio. Entonces, eso es lo que ya hemos hecho, estamos en el segundo paso. Ahora lo que quiero hacer es guardar. Mira, vamos a ir a entornos. Aquí vamos a hacer guardar como entorno nombrado. Vamos a ponerle 02. Interpretación. Segundo, interpretación. Ya, enter. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es agarrar acá y arrastrarlo para que esté acá en la parte superior para que sea fácil llegar. Botón derecho, vamos al número 2. Ahora tenemos el primer paso. No importa qué pasaje quieres estudiar, aquí tienes tu primer pasaje, tu primer paso. Segundo paso, ya lo tienes y estás listo. Ahora vamos a conversar de lo que significa interpretación. Les comenté que esto no va a ser tanto un curso de solamente logos, también va a ser un curso de lo que es estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia correctamente y cómo poder plasmarlo a la gente de una manera correcta. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Para poder predicar un pasaje, interpretar versículos que queremos predicar no es suficiente. Ahora tú dices, hermano, ¿por qué no sería suficiente interpretar? Porque en interpretación a veces perdemos cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué perdemos? Lo que tienes que entender es lo siguiente. Hay una palabra que es rey en todo lo que hacemos en estudio bíblico. ¿Qué es? Es la palabra contexto. Un texto sacado fuera de contexto es un pretexto. Ahora, pero cuando estamos hablando de contexto, tiene más que ver con solamente el contexto del pasaje. Primer contexto que tenemos que entender siempre es el contexto bíblico. ¿Qué nos está enseñando el pasaje que estamos queriendo enseñar? ¿Qué nos está enseñando el capítulo que queremos enseñar? ¿Y de qué se trata el libro? Porque a veces agarramos y tomamos una parte nada más y predicamos cosas que no dice el pasaje. Las palabras dicen lo que estamos diciendo, pero ese no es el espíritu de lo que es el libro entero, y son palabras puestas en un pasaje para hacerte pensar, pero nosotros los tomamos y los enseñamos de otra manera.
Esa es una debilidad muy, muy fuerte y una debilidad que se ve a diario que la gente utiliza cuando están predicando de las Escrituras, cuando están enseñando las Escrituras. Entonces, el segundo paso es interpretación. ¿Qué dice el contexto bíblico? ¿Qué dicen los versículos? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el Testamento? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y después, ¿qué dice la Biblia entera en cuanto a esto? Esto es lo que va a informar los pasajes, porque los pasajes no se paran solas. Estos pasajes, los pasajes de la palabra de Dios, se toman esos pasajes en el contexto de la Biblia entera. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo es que Dios permite que nuestro pecado nos alcance en el libro de Gálatas, cuando estamos hablando de eso, para eso tenemos que informarnos del libro de Génesis, donde vemos que los hermanos venden y el hermano dice, no, lo que Dios hizo, lo hizo para mi bien, pero el hecho de que ellos tuvieran que regresar nos dicta un poco de lo que significa esto de que el pecado regresa a nosotros. Entonces, tenemos que siempre informarnos qué significa en la interpretación esto. Primero, contexto bíblico, pero no es el único contexto que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar no solamente el contexto bíblico, tenemos que también cuidar el contexto histórico. En la historia, ¿qué está sucediendo ahí? Y les voy a mostrar las herramientas que utilizo yo para esto. Por ejemplo, en histórico, lo que a mí me gusta es utilizar cronología. Hacemos clic en herramientas y vamos a poner cronología. Hacemos clic. Cuando hacemos clic y llegamos acá, vamos a ajustar. Llegamos acá y yo quiero hacer un estudio de Filemón. ¿Ya? Vamos a hacer un estudio de Filemón. Entonces agarro, tipeo acá en el filtro, Filemón. Ya, agarro Filemón, me voy ahora acá a ajustar, mostrar todos los eventos. Ahora, en todos los eventos puedo ir y yo quiero saber qué más está sucediendo en el mundo cuando sucede esto con Filemón. ¿Qué más está sucediendo? Entonces hago shift y clic en el evento. Cuando hago eso, doble clic, va a ir y nos va a mostrar solamente en la ventana estos 2 años cuando se escribe la carta de Filemón. Pero históricamente está vacío. La única razón que está vacío es porque aquí todavía está lleno esto de Filemón. Entonces voy a borrar esto, lo borro y ahora puedo ver qué está sucediendo en el año 60-61. Puedo estar mirando acá. Por ejemplo, podemos ver el gobierno de Festo en Judea. Pablo está encarcelado en Roma. La vida de Herodes. Vamos a estar viendo acá, por ejemplo, hubo un terremoto aquí en Hierápolis, perdón. Se escriben los evangelios. Aquí está, diferentes lugares podemos estar viendo lo que está sucediendo. El gnosticismo aparece. Esto me dice históricamente lo que está sucediendo. Entonces, puedo estar siempre informándome de lo que está sucediendo aquí. Entonces, el cristianismo se extiende alrededor del Mediterráneo. ¿Qué está sucediendo históricamente que puede impactar lo que estoy enseñando yo cuando voy a enseñar este pasaje? Entonces, voy y puedo estar viendo todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, la ceguera es considerado un castigo divino. Los cascos de bronce usados por soldados romanos en Judea. Entonces podemos estar viendo qué está sucediendo en la historia en estos años de los que estamos conversando. Vamos a cerrar cronología. Entonces, ese es el contexto histórico. El contexto bíblico importa muchísimo, el contexto histórico importa muchísimo. Tercer contexto que nos interesa es el contexto religioso. Por ejemplo, esto del gnosticismo aparece, nos dice mucho en cuanto a qué serían las conversaciones que estarían teniendo los hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que es el contexto religioso? Y último, tenemos que entender el contexto cultural. La cultura es lo que nos mueve a hacer cosas que en realidad ni entendemos el por qué las hacemos. Por ejemplo, en Perú, culturalmente hacemos cosas que no hacemos en Estados Unidos. Los norteamericanos irían a Perú y harían algo que ofendería a un hermano, no al propósito. Y ya mis hermanos en Perú ya se acostumbraron a que, bueno, es norteamericano, esa es su cultura, es su manera de hacer las cosas. Pero tenemos culturas que varían.
Ahora, tienes que entender que eso culturalmente, eso de contexto cultural importa muchísimo. Y lo vemos aún en la Biblia, en el libro de Juan, en las bodas de Caná. Agarra y le dicen, pero ¿por qué has traído este vino ahora? ¿No sabes que lo mejor deberías traerlo antes? Entonces, eso es un contexto cultural. Él dice, culturalmente tú deberías de saber que esta es la manera de manejar esto del vino aquí en la boda. En Filemón, ¿qué se hace con un esclavo que se ha escapado y regresa? Ahí tenemos otro contexto cultural. Entonces, estos contextos son vitales de entenderlos. Cuando los entendemos, entendemos la razón por la que algo fue escrito, entendemos la idea, la idea que tuvo en mente el escritor bíblico. El autor es Dios sin duda alguna, pero entiendes lo que está sucediendo en el contorno. No lo puedes entender a la perfección, sin duda, pero sí puedes entender el contexto suficiente como para poder agarrar con fuerza lo que Dios está queriendo mostrar dentro del pasaje. Hermanos, ojalá que esto te haya ayudado. Ya tenemos los 2 pasos preparados. En el siguiente video será preguntas y respuestas. Después de eso iremos al 3er paso de estudio bíblico. Creo que estaré haciendo menos videos ahora. Creo que un video por semana más o menos. Más que todo porque la gran mayoría de personas con los que he hablado en las preguntas no han visto todos los videos. Entonces permitir que todos se pongan al día y que puedan estar sabiendo cómo utilizar bien esta herramienta. Dios ha puesto en tus manos una herramienta poderosísima. Mi meta es tratar de ayudarte a usarlo bien, a ayudarlo con agilidad, a ayudarlo con eficacia y saber lo que estás haciendo. Gracias, hermanos. Por favor, únanse a nuestros canales de YouTube. Suscríbanse al email para saber cuando sale algo y también al grupo de Facebook, y siempre no duden en estar haciendo sus preguntas y si puedo estaré contestando. Gracias, hermanos, y hay cosas grandes por venir. Estoy animado de todo lo que Dios está haciendo por medio de este grupo y los hermanos que con tanto ánimo quieren estudiar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, que tengan un buen día y que Dios les bendiga.